represión en la parte de la bola de Huachala. De parte de los policías, a nuestros compañeros. En octubre de 2019, los pueblos indígenas del Ecuador una vez más se movilizaron a las calles en defensa de sus derechos. Desde el norte a sur, de oriente a occidente, los pueblos indígenas bloquearon las carreteras como sinónimo de rechazo en contra de las medidas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y reafirmadas por el gobierno de Lenín Moreno mediante el decreto 883, un decreto que eliminaba los subsidios a los combustibles, bajen los salarios hasta un 20%, aporte de un día de salario mensual, entre otras medidas económicas, encareciendo así la vida de los ecuatorianos. Ante este hecho, las comunidades indígenas protagonizaron una movilización histórica a nivel nacional en defensa de la democracia y la vida. Dicen que el tiempo va dando razón a la historia. Hoy los testimonios narrados dan cuenta de los sucesos ocurridos en la historia del Ecuador, hechos de octubre de 2019 que aún queda en la memoria colectiva de quienes vivieron los duros momentos en defensa de la democracia, los derechos y la vida para un futuro mejor. Primero nosotros aquí para hacer paro, nosotros aquí en la comunidad, organizamos aquí en nuestra comunidad y de ahí nosotros fuimos la mitad de la gente a Quito y los restos quedaron aquí también apoyando aquí en el paro. Y nosotros hemos ido caminando el día, la noche, así hemos avanzado a llegar a Quito. La parte resolutiva desde el gobierno sentimos que era demasiado violento y iba a tener impactos negativos en las familias de nuestras comunidades y de todo el país en sí. A través de resoluciones comunitarias, reuniones y asambleas por unanimidad, se decide marchar pacíficamente a la ciudad de Quito en defensa de la democracia y la vida. Sin embargo, los hechos lo demuestran que el gobierno atentó contra la vida de los ecuatorianos. Todas por unanimidad se decidió que teníamos que manifestar nuestro malestar y ejercer nuestro derecho a la protesta. Partimos con esta idea de que, bueno, cerramos aquí las vías, pero en este caso la decisión o el oído está allá en la asamblea, porque allá debíamos tomar la asamblea. Entonces ya pues a través del pueblo que organizamos todas las comunidades, creo que en un primer momento decíamos, había una propuesta de sacar 50 personas el 50% de todas las comunidades o organizaciones. Entonces en ello, bueno, sacamos también la propuesta mejor el 10% para no cansar a la gente. Entonces de ahí pues, sacamos el 10 o el 15% de las comunidades, dependiendo de la cantidad o el número de habitantes o de comuneros. Entonces fuimos sacando el 10 o el 15% y de ahí que esto no era obligatorio, era algo que tú querías hacer y defender. En las comunidades indígenas, la democracia se construye desde la participación colectiva, a través de resoluciones, reuniones. Se discute, se analiza los problemas sociales, culturales y económicos, y es en ese espacio donde se construye la democracia. Allá estábamos 8 días. 8 días estábamos fuera de la familia, dejando aquí nuestros hijos, nos fuimos a defender nuestros derechos que a nosotros nos afectaban. Al comienzo sí nos dio miedo, o sea, porque había muchos policías, ¿no?, que nos bombardeaba tantas cosas, pero ya al pasar días, la noche, así ya no nos dio miedo y seguíamos luchando ahí, a pesar que tanto atropello nos había a nuestras personas, de los compañeros, no. En defensa de la democracia, a la población no le importó pasar días y noches en ese frío asolador, recibir bombas, palos, piedras y hasta persecuciones por parte del Estado. Hoy las huellas quedan.
Creo que el fortalecimiento de las organizaciones en el territorio del pueblo Cayambi siempre ha sido constante, siempre estamos resistiendo y estamos tratando de fomentar la unidad, de fomentar la formación consciente de compañeros que impulsen un proceso comunitario. La movilización de octubre fue un espacio donde jóvenes, hombres y mujeres dieron su vida en defensa de la democracia, en defensa de la construcción del Estado plurinacional, donde los derechos sean respetados y se genere vida para las futuras generaciones, pues la única opción para ellos era tomarse las calles como medio de protesta ante las difíciles leyes del Estado ecuatoriano. Y bueno, ese día específicamente creo que incluso los militares conjuntamente con la gente casi comimos juntos hasta el mediodía, tipo la 1 por ahí. Ahí es cuando empezó el enfrentamiento de la nada. Nosotros no teníamos previsto que se nos va a venir y atacar así, en este caso sorpresivamente, ¿no? Pues ahí empezaron los ataques directamente a nosotros y creo que nosotros no estábamos preparados. Entonces, en lo cual fuimos parte de, bueno, algunos compañeros que fuimos heridos, algunos gravemente, e incluso algunos compas incluso perdieron la vista, ¿no? Por esto de las bombas y todo lo demás. Entonces, sí, fue una agresión, una represión brutal, se podría decir, en Cangaba. Pero esto también nos permitió fortalecer a la gente un poco más ya airada, pues nos permitió fortalecer. Fortalecer las estructuras organizativas y comunitarias es de vital importancia en el contexto actual dentro de las comunidades, pues a través de eso se crea conciencia política, cultural y organizativa dentro de cada uno de estos espacios. Yo salí es por defender los derechos de nosotros, porque estaba mal que ellos quisieran hacer de subir todas esas cosas, ya que a nosotros no nos alcanza un sueldo básico con lo que ellos iban a poner. Entonces nosotros decidimos salir a defender los derechos de cada uno de nosotros. Que, a mí me cruzó una bala, es una bala aquí en el pie derecho, en el fémur. Me cruzó y se me dañó las partes del hueso, pero gracias a Dios no fue tan leve que tenía que quedarme sin poder caminar. Hice todas las gestiones y gracias al pueblo Cayambi, quien ellos nos apoyaron quizás con un granito de arena para podernos levantarnos, y ahora ya puedo caminar, movilizarme de lo que no podía. Nos tiraba bomba, nos disparaba. Dije, ahora ha sido aquí final de nosotros, o sea, ya no hay de regresar a la casa. Y cuando así decía, no compañera, y entre compañeras, jalado de la mano, bajamos de esas gradas que estábamos al frente de la asamblea. Ahí me avanzó a llegar la bomba en el pie. Yo pensé que ya perdí mi pie, o sea, pensé que ya no, porque me llegó y ya no movilizó mi pie. En fin, queda demostrado que el Estado ecuatoriano atentó contra la vida de los ecuatorianos, la vida de las comunidades, hombres y mujeres indígenas del campo. Ellos, en defensa de sus derechos, se tomaron de forma pacífica las calles como medio de protesta social. Pero en este transcurrir, ellos recibieron la peor herencia que hoy tienen. Huellas en su cuerpo, huellas en su vida. Muchos perdieron la vida en este acto. Cuando hicimos la convocatoria en la comunidad, los primeritos que se pusieron al frente fueron los jóvenes. Ahí estuvimos la juventud, los estudiantes, para defender lo que es nuestros derechos. Estaban la mayoría los jóvenes, ya que quizás nuestros padres ya no son como para estar como nosotros jóvenes corremos, pero no, ellos se quedaron atrás y los jóvenes estábamos más adelante. Lo que sobresalió la juventud. La juventud, incluso participamos con todo mi hijo que tiene 14, 15 años. Entonces ellos y muchos jóvenes así de todas las comunidades y organizaciones bajaron y ellos estaban, fue como una adrenalina para ellos, ¿no? Entonces ellos estaban más encendidos. Después, la gente joven hizo un trabajo importantísimo.
Teniendo en cuenta que yo tengo como 150, 180 comuneros activos, de las cuales de todos los 26 que estaban enlistados, únicamente éramos 2 comuneros. En este caso yo como presidente y el otro compa que era el vicepresidente. No había nada más de los comuneros. Los demás jóvenes eran los representantes de los papás, la mamá, de los hermanos, bueno, de algún familiar que se fue, en este caso, a representar. Entonces se podría decir que el 90% eran representantes, los jóvenes, señoritas y varones, ¿no? Entonces casi no había comuneros. En Cayambe, desde los datos que nosotros tenemos, son 156 controles comunitarios a nivel de Cayambe, solo Cayambe. Y estoy segura que a nivel del territorio del pueblo Cayambe triplica o duplica esta cifra. Pero quien ha logrado sostener la protección, el cuidado de nuestros compañeros ha sido la comunidad, ¿no? Entonces, el gobierno en ningún momento ha respondido a las necesidades comunitarias. Jóvenes de Paquistancia están retomando el tema de la agricultura colectiva, no están individualizados. Jóvenes que han visto que organizados y juntos pueden hacer más que solitos. Entonces yo creo que el tema de revitalizar los procesos sabios con los jóvenes, con los niños, es vital para la existencia de la comunidad. Hacer el hincapié en tema de los jóvenes, sí. El tema de los jóvenes es muy importante, importantísimo, al menos desde nuestras comunidades, desde organizaciones, seguir fortaleciendo, porque ellos no tuvieron para ellos fueron una experiencia excelente, porque a nivel de ello, incluso en las comunidades, al menos en la mía, muy particular, han sumado, incluso ahora algunos jóvenes ya son dirigentes, desde ahí para acá ya son dirigentes, incluso hay algunos jóvenes liderando algunos grupos de ciertas actividades. Entonces los jóvenes ha tomado conciencia, ha visto la realidad que las personas mayores no han luchado en vano.